Pablo Adriani, analista de mercados, consultor de empresas. Bueno, uno de los sustos del gobierno es obviamente la problemática que enciende todas las luces con el maíz y la soja, con precios realmente muy importantes. Bueno, tanto es así que llegamos a hablar, digamos, de la maldición de exportar alimentos. ¿Hay algún proyecto y parece que detrás de todo esto tiene que ver algo con un cambio en el Ministerio de Economía que surgirá pronto? Incluso ya hay algunos esbozos de plan económico del que tomaría la cartera próximamente, y eso obviamente tiene que ver con cierre de exportaciones, controles y cosas por el estilo. ¿Cómo estás viendo el ruido en el mercado con respecto a eso? Yo creo que el gobierno a cada solución le encuentra un problema. A cada oportunidad le encuentra una amenaza. Y realmente a esta altura de los años en la Argentina, que vos ya puedas pensar de vuelta en limitar exportaciones, poner cupos, aumentar retenciones, me parecen medidas ideológicas, pero más que ideológicas, que de un gran desconocimiento del negocio. No solamente del negocio, de un gran desconocimiento de los números básicos. Yo te doy un solo dato. El aumento de los precios internacionales en el 2021 le permiten a la Argentina generar un ingreso de divisas entre 9.000 y 10.000 millones de dólares más que el año pasado. Punto uno. Punto dos. El aumento de los precios en todo su conjunto le permiten al gobierno capturar un ingreso adicional por retenciones de 2.500 millones de dólares. Entonces, que a mí me digan que van a aumentar la retención de maíz un 3%, que son $8, en un mercado que sube $40 en una semana, yo le digo al gobierno, tapar el sol con las manos, tapar el sol con las manos. Simplemente vos ponete en el lugar de que el gobierno sube las retenciones de maíz, ¿sí? Y son $8. Y resulta que por ahí el mercado te sube $50 y el maíz vale $300. Menos los $8, 292. Seguís teniendo el mismo problema con el 3%, sin el 3%. O sea, si vos querés buscar la causa por la cual suben los alimentos, está totalmente comprobado por la Federación, por FADA, ¿sí? Que es una fundación para la agroalimentación de Córdoba, Río Cuarto. Está totalmente probado que el costo del trigo en lo que sería la harina, la medialuna o lo que sería la rosca de Pascua no es relevante. No es relevante. El costo del maíz tiene un porcentaje en la ración, se puede reemplazar por otras alternativas, ¿sí? Por otras forrajes, pasturas. El tema del costo, del precio de los alimentos hay que verlo fundamentalmente por la inercia inflacionaria que tiene la actual economía, y porque si vos todos los meses subís el costo del gasoil, ¿cómo no querés que te suba toda la cadena? Porque subiendo el gasoil es mucho más gravoso que subiendo el maíz $10-15, porque cuando sube el gasoil, sube los costos de transporte, los costos de distribución, los costos energéticos para procesar, los costos del traslado, sube todo. Entonces, si vos querés frenar el costo del precio de los alimentos, empezá por frenar el costo del gasoil, que no suba todos los meses. Entonces, por otro lado, tenés un atraso cambiario en donde ya en Argentina no hay inflación en pesos, ya empieza a haber inflación en dólares. Claro. ¿Por qué? Pues fíjate, un dato importante, los automóviles aumentaron el 40% en un año y el dólar aumentó el 25%. Listo. Ahí tenés un aumento en dólares del costo del coche del 15%. Entonces, tenés inflación en dólares. Entonces, no la podés frenar con estas viejas recetas que son simplistas, falta de conocimiento de los funcionarios, ¿sí? Y causan mucho daño a toda la cadena.
¿sí? En el caso del maíz, por ejemplo, si aumentaba las retenciones al 15%, son 3 puntos. Ya la exportación tiene registrada 24 millones de toneladas. De acá que el gobierno diga aumento de las retenciones y la exportación va a tener registradas 30 millones de toneladas, 32. Le van a quedar 4 o 5 millones para declarar y ahí el gobierno podrá capturar 40, 50 millones de dólares. Entonces, está recibiendo 2.500 millones de dólares más por ingresos de retenciones y me decís que aumentando el maíz un 3%, recaudás 40 millones y no lográs frenar el aumento del costo de los alimentos. Entonces, te digo la verdad, es muy triste que después de tantos años los funcionarios de todo tipo y color no tengan la humildad de preguntarle a los que saben. Porque si yo estoy en un lugar y no sé, y por lógica no tengo que saber todo, pero yo estoy en un cargo público y algo que no lo sé, y yo llamo a 2 o 3 especialistas. A ver, explícame cómo es esto. Y después ahí uno tiene que evaluar la toma de decisiones, pero no alegremente decir, vamos a cerrar exportaciones. Como están ahí hablando de incongruencias, que una diputada, que no me acuerdo el nombre, que dice que va a poner cupos a la exportación de carne, y en el párrafo posterior dice, y vamos a generar todas las medidas para promover la productividad y las exportaciones de carne. Pero no te entiendo. Acaba de decir que vas a poner un cupo, y en el renglón posterior decís que vas a promover las exportaciones de carne. Si ya con el cupo las estás limitando. Entonces no hay congruencia. Entonces yo te diría que en la medida que los funcionarios, los responsables de llevar los destinos del país a un futuro mejor, no reconozcan y no consideren que el sector agropecuario es pilar fundamental de la economía argentina, es generador de divisas genuinas, porque el productor invierte 10.000 millones de dólares todos los años y no se los lleva afuera, no los saca afuera, los invierte en Argentina. En la medida que no se entienda eso, va a ser muy difícil que este país salga adelante. Hablabas de Fernanda Vallejo, precisamente, que es quien se sospecha que va a ser la próxima ministra de Economía, teniendo en cuenta, digamos, lo que puede llegar a suceder con el fracaso del principal objetivo que tenía Martín Guzmán, que era la renegociación de la deuda, y tanto la deuda privada como la deuda con el Fondo Monetario, digamos, exhiben un fracaso muy, muy importante. Pero al mismo tiempo, no quiero perderme lo que vos estabas diciendo, ¿no? Frente a toda esta circunstancia, ¿cómo estás viendo el mercado? Porque si bien la Argentina cosechó y en algunos lugares zafó, de una previsión de 50 millones de toneladas perdimos 10, digamos, ¿no? Un número no menor. Y este número no menor significa que muchos productores agropecuarios incluso se han quedado afuera del tema rentabilidad. Con lo cual, si sumamos todo eso y lo metemos en la olla y decimos, che, ¿qué va a pasar en la próxima campaña? ¿Cómo estás viendo vos eso? Porque está bien, cosechamos, pero al mismo tiempo ya estamos pensando en qué es lo que vamos a sembrar. Sí, yo voy a ser un poco frío y pragmático con respecto a las pérdidas de la cosecha. La verdad, lamento mucho aquel productor que perdió la cosecha de soja, porque al lado, en el campo de enfrente, que él perdió la cosecha, el productor de enfrente, por X motivo, recibió mejor lluvia o sembró 15 días más tarde y saca una cosecha de rendimientos normales a buenos. Yo en el análisis del macro, de acá hay que analizar la macro. La macro indica que sí, la cosecha de soja cayó, te diría que cayó 6, 7 millones de toneladas, pero quedaban 15 millones de toneladas del año pasado, que se vendieron en el primer cuatrimestre de este año, y lograron liquidación de divisas récord en el mes de marzo, y liquidación de divisas récord en el cuatrimestre enero-abril. Mientras todos los economistas decían, hay que esperar mayo para que entre la cosecha de soja, yo estaba diciendo, señores, acá hay un carry over, o sea, hay un stock final de soja de 20 millones de toneladas, que en algún momento del verano los van a vender los productores y lo vendieron. Entonces, tuviste 2 ingresos de divisas este año.
tuviste una cosecha adelantada. Cuando el productor te vende 15 millones de toneladas en 4 meses de la cosecha vieja, tuviste el ingreso de una cosecha nueva. Duplicaste el ingreso. Entonces, yo creo que para mí, al sector hay que darle la mayor apoyo posible. ¿Sí? O sea, aumentando retenciones es muy fácil. Está bien, pero vos estás viendo que el productor siente que va a tener apoyo, que no va a tener apoyo, y qué va a hacer, porque este es el tema, sobre todo para el interior, porque si el productor no siembra, la economía no funciona. Mira, el productor, ¿quieres que te diga la verdad? En el interior profundo le importa 3 pitos lo que diga el gobierno. Hablame de un productor en Capital Federal, en el Gran Rosario, un productor citadino, ¿sí? que vive acá en Capital Federal o en Rosario, en Puerto Madero. Pero el productor que está en el interior profundo, sí, leerá todo lo que vos me digas, lo que hará, lo que pasará, pero no pierde un minuto en analizar lo que va a hacer el gobierno. Primero porque no puede cambiar la realidad. Y segundo porque está concentrado en lo que es su actividad productiva, empresaria, tecnológica. Sí, el productor encontró una cosecha de maíz y de soja con precios en suba, que explotaron. El mercado explotó. O sea, un productor que le rindió la soja 2.000 kilos, el año pasado valía $100 menos esa soja. Claro. Entonces, ya de movida ese productor con 2.000 kilos, que habrá perdido la mitad, por ejemplo, ya con el precio que tiene, ya está equilibrando el margen del año pasado, lo está mejorando. Entonces, la fotografía de hoy es muy buena, pero la película va a ser mejor. O sea, ahora, el gobierno, ante las elecciones, no va a hacer nada que le provoque una caída de los votos. Y cualquier cosa que haga contra el sector agropecuario, aunque sea lo ínfimo de aumentar el 3% de las retenciones, le va a jugar como un boomerang, le va a jugar en contra. Eso el gobierno lo sabe. Entonces digamos que el gobierno está por ahora administrando las elecciones y hay una especie de tregua de conveniencia del gobierno, ¿sí? De no poner nerviosos a los productores, porque una cosa es que vas a tomar una medida y otra cosa es refregarle al productor que vos tenés el poder, que lo estás poniendo de prepo, y ahí vas a enervar no solamente a las bases, sino a todas las entidades del agro que están defendiendo los intereses del productor, ¿no? Te pregunto ahora, obviamente por el desarrollo de la campaña, sabemos que finalmente China se despertó, Europa se despertó, el mundo está comprando. Hay también el hecho de que la Argentina ha perdido 10 millones de toneladas de soja, o 6 millones, no es menor, digamos, se nota en el mundo y esto también se nota en los números, sucede con el maíz. ¿Estás viendo, digamos, que esto se traslada a la próxima campaña o guarda con lo que pueda suceder entrado 2022? No, yo te diría que la ficha del 2021 en Argentina y Brasil ya están jugadas. O sea, no podés cambiar los niveles de producción de la cosecha 2021. Y la 21-22, de acuerdo a lo que Luzda publicó esta semana, anunciando la nueva análisis de oferta y demanda de la campaña 21-22, le está dando a Estados Unidos un volumen de producción muy alto, pero yo diría que está tomando un máximo y faltan 100 días por delante para que se consolide ese máximo y ese rendimiento. Es muy difícil que se logre 100 días perfectos y 100 noches perfectas. Y entonces, pasando un poco al tema China, que ha comprado a mansalva, capaz que lo que no compró en 2020, los chinos son muy de estoquearse y después de manejar esos stocks a favor de sus propias decisiones y de los precios del mercado, ¿este estoqueo chino tiene futuro o estamos viendo un febrero con menos compras?
No, yo te diría que China tiene una estrategia de seguridad alimentaria que tiene ya varios siglos. Ujú. Lo que sucede es que el nivel de consumo de China por la clase media, media alta, que todos los años escala en 10 a 12 millones de personas que ingresan a la clase media, hay que bancarse ese nivel de consumo. Entonces ya China tiene en claro que va a ser importador de soja de por vida, que va a ser importador de maíz de por vida, que va a ser importador de muchas cosas de por vida. Sorgo, sí, por ejemplo. Porque no tiene la suficiente capacidad de producción de poder aumentar la producción internamente. ¿Entendés? O sea, no están dadas las condiciones. Pues fíjate que en el caso del maíz hay productores de 1 hectárea. Lo que pasa es que hay 30 millones de productores de 1 hectárea, que ese maíz lo riegan prácticamente y lo cosechan a mano. Y bueno, vos no podés, esos 30 millones de productores de 1 hectárea, sacarlo del sistema e ir a una siembra extensiva porque es imposible. No, no tenés dónde poner esos 30 millones de productores. Es un tema social que lo va a mantener China, ¿sí? Lo mismo que el cambio que está habiendo con la producción de cerdos. Ahí es distinto, ahí China por una cuestión de seguridad alimentaria está ahí yendo a escalas de producción de cerdos Industrial. mucho más grandes, a punto tal que Goldman Sachs hace 4 o 5 años invirtió casi $1.000 millones en criadero de cerdos en China. Y no se equivocó. No se equivocó. Vos estás viendo ahora un caso de fiebre africana de vuelta, y eso está dado fundamentalmente porque no hay condición sanitaria, porque los cerdos viven en un chiquero, ¿sí? Entonces ahí es distinto. Ahí los chinos posiblemente tengan mano mucho más dura, porque un cerdo suelto en una granja de 1 hectárea es un potencial contagiador de un criadero de 10.000 madres. Sí, una bomba, sí. ¿Entendés? Entonces ahí sí puede haber un cambio estructural en lo que es el esquema productivo. Pero lo que es en cereales y oleaginosos va a ser importador de por vida. Solamente me queda como duda el gran proyecto que ya está muy cerca de culminar, que son las 5 millones de hectáreas bajo riego que va a poner en funcionamiento China en los próximos años. Me gustaría investigar un poquito más profundamente eso, a ver qué tipo de cultivo van a hacer, porque no es un tema menor. Qué resultado y qué costos, claro, ¿no? El costo de los chinos, vas a que no lo ven, no lo calculan. El costo de ellos es un costo que va para adelante y no tienen otra. Si vos querés ganar 5 millones de hectáreas productivas, tenés que tener riego, porque para hacerla en secano, pegar una sequía, puedes perder todo. Entonces en una cosecha perdés todo el costo del riego. Por eso te digo que son temas muy interesantes para evaluar en el futuro, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por el rato, te mando un abrazo grande. Un abrazo, que tengan muy buenos días.